Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Continuamos. Ahora vamos a la sección de Open Vision con el columnista Arturo López Gavito, que nos explica cómo la música mueve la economía. Perfecto. Bueno, entonces yo quiero hablar un poco del dueto de Meni, que no me pareció malo, me pareció peor lo que le sigue. Yo soy Arturo López Gavito, soy crítico musical y cocinero. Es un coleccionista de experiencias cuya carrera siempre ha estado ligada a la mercadotecnia, la música, el cine, la radio y la televisión. WFM, Warner Music, Ocesa, Universal Music México, The Walt Disney Company son parte de su trayectoria para llevarlo a emprender y convertirse en el CEO de Explora Música, la única central radiofónica digital de entretenimiento y conocimiento musical de habla hispana, y además es conferencista internacional. Bienvenido, Arturo López Gavito. Gracias, Carlos. Qué gusto poder platicar contigo. Y es una dicha que se contemple a la música como una parte esencial también de la economía de nuestro país, porque cuando observamos los últimos años no podemos distanciarnos de esta cosa que es absoluta verdad. Definitivamente, y sabes, hay unos datos muy importantes, Arturo, que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en México su aporte equivale al 4% a partir de la pandemia para acá. Es un sector que ha ido recuperando la situación de la pandemia. Además de eso, se espera que para el 2025 supere dentro de su crecimiento los ingresos de los 1.400 millones de dólares. Por lo tanto, eso a extensión de que la música, digamos, ayuda mucho a las personas a que desempeñen bien sus labores en las empresas, eso es algo que también se tiene que cuantificar de una manera importante. Y bueno, debido a esto, te agradezco mucho, precisamente porque tenemos tu colaboración como columnista en Open Vision News and Market, precisamente sobre este tema. Si me quieres platicar un poquito de tu columna, por favor, y llevamos más adelante pues, los puntos finos. Adelante. Claro, Carlos, mira, la gente durante la década de los 80 y de los 90 veía que los ingresos de los músicos, de los artistas, venía fundamentalmente de la cantidad de discos que se vendían en ese momento, ¿no? Siempre fue algo que la gente observó. Entre más discos vendía un artista, por eso teníamos las certificaciones de disco de oro, disco de platino. Eventualmente, el primer disco de diamante que se entrega en México se lo llevan los Bukis con la canción de Tu Cárcel, ahí a finales de los años 80, un hito muy importante. Pero lo que la gente no volteaba a ver es dónde se hace realmente el dinero en la industria de la música. En una inmersión, para poder realizar también la columna para Open Vision, hemos visto que la música en el mundo sigue encontrando su camino. Es decir, no es la industria en materia de, de venta de música lo que realmente la convierte en algo relevante. ¿Por qué? Porque cuando empieza el trabajo de las plataformas digitales y empiezan también las redes sociales, concretamente YouTube, la gente empieza a sentirse dueña de su persona y también de sus contenidos. Entonces, el entretenimiento como nosotros lo conocíamos ya no es igual. Desde el momento en el que el consumidor se convierte en protagonista y el consumidor empieza a aliar su imagen con la música, empieza a utilizar la música y las compañías editoras, que son las que manejan los derechos de los autores para poder dar permiso o concesión del uso de cierta música, también empiezan a ver una normativa que va cambiando, es decir, la digitalización del entretenimiento hacia principios del siglo XXI empezó a traer muchísimos cambios en la industria de la música al 100%. Muchos de nosotros que vivimos los 80 y los 90 y el boom a partir de 1991 de los conciertos en México, recordaremos que en un inicio no se podían grabar los conciertos, es decir,
Mucho de la piratería de los conciertos salía cuando alguien entraba con una grabadora o también entraba, por ejemplo, a tomar fotografías, te retiraban la cámara, muchas veces te consignaban y todo. Y hoy el consumidor se ha convertido en parte activa de los conciertos. Es decir, lo primero que hace la gente cuando va a un concierto hoy en día es saca su celular y se pone a grabar. ¿Qué diablos hacen con ese celular y con la música que graban o con las imágenes? Pues solamente ellos lo saben, ¿no? Porque normalmente es algo que se queda como algo personal, porque no lo puedes ni comercializar, ni le puedes dar uso, ni es una grabación de buena calidad, ni nada, todo lo contrario. Pero lo importante es que tú como consumidor, como asistente a ese concierto, está haciendo, generando la experiencia como algo interactivo. De manera que si nosotros desglosamos la importancia en materia económica para la música, y no solo a nivel México, sino también a nivel mundial, hay un organismo que se llama IFPI a nivel internacional, que este organismo lo que hace es que aglutina a todos los productores de fonogramas. Un fonograma es la manera en la que tú fijas la música o fijas también las imágenes a través de un videograma, ¿no? Digamos que un video en términos de la industria se llama videograma y un CD o un vinil o una pieza digital también se le conoce como fonograma. Y a partir de ahí la IFPI regula a la cámara que en México aglutina a todas las compañías disqueras, que se llama Amprofon. Y Amprofon, bueno, se ha visto un poco lenta en la deliberación, es decir, en entregar las cifras. No tenemos cifras de Amprofon desde el año 2019 y tiene que ver también con el tema de la pandemia. Pero como bien señalas, Carlos, a raíz del regreso en el año finales del 2021, más o menos, pues hubo un boom por regresar a los espectáculos en vivo y esto los promotores y los organizadores lo capitalizaron de manera increíble hasta el punto en el que Ticketmaster, que es la empresa más exitosa de Ocesa, aquí en México, estipula vender 22 millones de boletos durante el año 2022. Tú me vas a decir si esto no es un negocio increíble y si no, la industria de la música realmente o de los espectáculos en vivo mueve a la economía. No, definitivamente. Y yo creo que estamos innovando. Hay una innovación aparte de la música. Se escucha mucho, Arturo, los beneficios de los, por ejemplo, los NFTs, cómo ampliar la parte de poder proteger precisamente al talento, porque fuera de eso hay muchas situaciones que a lo mejor no pueden ayudar mucho al talento y hay que cuidar el talento. ¿Tú cómo ves la parte de los NFTs en esta innovación que estamos viviendo actualmente? Mira, eventos tan importantes como Coachella, que es el festival importante que se lleva a cabo también en Indio, en California, debuta con los NFTs. Y esto tiene que ver con esta nueva manera en la cual el Internet está evolucionando, que es el metaverso, ¿no? El hecho de personalizar un NFT para que la gente lo sienta también como una pieza suya y que los propios grandes músicos, especialmente los asiáticos, es decir, quienes empiezan con los NFTs son los coreanos, son los japoneses, también algunos artistas chinos. Esta es una manera de que el público se sienta poseedor de un pedazo del arte de su propio artista. Es decir, se ve en el metaverso una manera muy palpable de poder comercializar la música y también de cómo poderle sacar un jugo importante que se llega a vender un NFT hasta en decenas de miles de dólares en un momento dado. Y esto es un dinero que asociado con un patrocinio o con una marca, lo que hace es que genera la misma presencia que nosotros podemos conocer en un festival o en un concierto, pero en este mundo virtual que es el metaverso, que es donde los jóvenes se están conectando. Entonces, lo que se quiso lograr con la pandemia, que no se logró al 100%, fue la comercialización de los eventos por streaming. Yo recuerdo mucho algún show de Justin Bieber que llegó a aglutinar a más de 200,000 personas que se estaban conectando también en línea en un momento dado, que esto fue tomado por una empresa, una marca importante como fue American Express en su momento. Entonces, si tú tenías esta tarjeta de crédito, podías entrar directamente al show de Justin Bieber
Y bueno, se rompieron las redes en ese momento. Pero termina la pandemia y no se da seguimiento. ¿Qué es lo que va a pasar en el metaverso? ¿Cómo es que el metaverso, los NFTs también se van a unir con este mundo? Es cuando nosotros tengamos la oportunidad no solo de disfrutar del concierto en vivo a través de estos avatars en el escenario, sino que también vamos a poder vivir la experiencia presencial. La música va hacia allá y la monetización de la música va directamente aparejada con la evolución de la tecnología, de cómo la tecnología nos va a presentar no solo el audio, porque el audio para muchos consumidores de música solamente audio dejó de ser algo relevante y lo que estamos viendo es que el 60% de las utilidades que genera la industria de la música a nivel mundial hoy en día vienen por los servicios de streaming. América Latina se convirtió o es hoy en día el mercado del mundo que más ha crecido de manera consistente. Y esto se ha logrado por una sola cosa, que es que la gente empieza a migrar de los servicios de streaming gratuitos a los servicios de suscripción. Y ahí es donde directamente se puede ver cómo las plataformas se están monetizando más, de manera que al monetizar las plataformas, directamente se ven beneficiados los músicos, los autores y las marcas que deciden asociarse a través de un patrocinio con un artista o varios, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención, que lo tengo que decir, es que no debemos de perder de vista hacia el futuro la dualidad con la que un artista o músico empieza a trabajar. Cada vez estamos viendo que las marcas están mostrando su lado humano, el lado de la sustentabilidad, el lado de la protección del medio ambiente y más que nunca también las causas que son las causas humanas para poder ayudar a los demás, ¿no? A lo largo de todo lo que hemos visto durante el conflicto en Ucrania, no ha habido un solo músico o un solo artista importante, relevante, que no haya dado unas palabras en pro de lo que está ocurriendo lamentablemente en Ucrania. Entonces estamos viendo cómo las causas sociales, el marketing musical, cada vez va virando y cada vez se va acercando mucho más hacia esta situación que me parece muy interesante. No porque Bono y YouTube no lo hayan hecho en Live Aid en 1985 o porque Bob Dylan no lo haya denunciado también en 1966. Creo que es una constante lo que ha ido ocurriendo con la música, pero si nos ponemos a pensar hacia dónde va esta industria, tiene que ver con la monetización a través de los sistemas digitales, mayormente, y después con la bueno, más bien tremenda derrama económica que existe en torno a la realización de un evento, de un gran festival, como por ejemplo ustedes tienen en Monterrey, Pal Norte también, generando decenas de miles de empleos, no solo para la economía formal, sino una derrama bestial que viene a través de la economía informal también. Sí, yo creo que después de la pandemia lo que hizo es adelantar, fíjate, lo que son precisamente darle el valor que realmente requerían los talentos y las personas que involucran todo el sector de entretenimiento. Arturo, antes de irme a corte, hay puntos muy importantes en la cual en Open Vision valoramos mucho, que es un líder, tú eres un líder. Para mí es muy importante que nos digas, y repito nuevamente, un líder llega a serlo cuando llega a encontrar su pasión. ¿En qué momento llegó la pasión en tu vida, que es la música? ¿Cuándo y en qué momento llegó? Fíjate que esto es increíble porque desde que yo tengo memoria, en mi casa había dos cosas maravillosas que yo disfrutaba mucho. Uno era la música y otra cosa era la comida que hacía mi madre y mi abuela también. Mi padre tuvo la enorme fortuna de vivir el jazz en los Estados Unidos durante la década de los años 40. Y él regresa a México porque no quiso enlistarse como mexicano en las líneas que iban a ir a ser enviadas a Asia, ¿no? Y formalmente lo estaban llamando para que se convirtiera en soldado del ejército norteamericano en ese momento. Entonces mi padre llega a México, conoce a mi madre y le toca vivir todo ese esplendor maravilloso de los años 50. Entonces yo crezco con la música en mi casa y también voy descubriendo, muy afortunado de que me toca la música de los años 70 y de los años 80 y entro a trabajar muy joven, a los 17 años a WFM, cuando Alejandro González Iñárritu era el director de esa estación de radio y mi vida cambió. El negro. Sí, y mi vida cambió dramáticamente porque me aboqué a trabajar en la radio,
a hacer guiones, a producir, y ahí empecé a consumir música como un loco. Pasaba yo también del cambio de los discos de vinil al CD, y me parecía maravilloso el hecho de poder escuchar música sin scratch y sin ruidos, y ahí también me convertí en un amante franco de la tecnología, de la audiofilia, y me convertí en un absoluto menómano a muy temprana edad. Y ahí por la añadidura viene pues prácticamente tu pasión y tu éxito en este sector. Por última pregunta, Arturo, un tips, una sugerencia que nos puedas dar. Nosotros promovemos mucho la cultura financiera. ¿Tú qué nos puedes? ¿Tú ahorras o inviertes? ¿Por dónde te vas tú? Pues no lo vas a creer, pero yo he encontrado una inversión increíble en dos cosas. Número uno son los coleccionables de alta gama. Los coleccionables de alta gama, te estoy hablando de una serie, una línea de juguetes japoneses bueno, chinos, que se llaman Hot Toys. Ellos son de, em, de Hong Kong directamente. Soy una persona que invierte mucho en coleccionables de alta gama. Tengo un salón de exhibición donde guardo todos estos productos, guardo sus cajas, y conforme voy viendo el tiempo, voy viendo que hoy en día el precio que pagué hace 2 o 3 años, hoy está 300% arriba del precio original. Y estos van a tener un valor grande a la postre. También invierto mucho en discos de colección que decido no abrir para también tenerlos para un mejor mañana, en un momento, eventualmente. Y eso es en lo que yo te puedo decir, cómo he transformado mi hobby en un momento dado en algo que puede tener una plusvalía después. También logré tener por ahí, tengo guardada una guitarra que me firmó B.B. King, tengo un bajo que me firmó Roger Waters también, diferentes cosas de colección que decido guardar como tesoros para el día en el que ya ni la música ni los medios de comunicación me favorezcan y me tenga yo que ver en la necesidad de hacer otra cosa más, pues ahí tengo un pequeño tesoro que puedo definitivamente vender o subastar. Wow, pues qué interesante. Pues bueno, llegamos con el fin de la entrevista, Arturo. Yo que la música mueve la economía. Yo siempre les comento a los inversionistas qué ha hecho la música por ti, pero tú qué has hecho por la música. Hay que elevar la inversión en la música, sector de entretenimiento, porque es lo que mueve y es la parte no cualitativa. La gente que elabora, por ejemplo, acá en Monterrey, en Los Regios, pues una ciudad totalmente industrial. La gente cuando escucha música se eleva la productividad, Arturo. Y eso ayuda mucho, precisamente, que el PIB de Nuevo León o de otros estados de la República, de Ciudad de México, Guadalajara, se eleve. Entonces, la música es parte de nuestras vidas. Y yo te agradezco este espacio, Arturo, por colaborar con nosotros en la revista Open Vision User Market. Y te agradezco ese tiempo que nos compartiste con tus experiencias, con tu vida. Feliz, Carlos. Fíjate que trabajé mucho en la columna que realizamos para Open Vision también. Y creo que solamente la primera parte, ¿eh? Es una pincelada, porque cuando piensas en la música, piensas en más de 3000 años de evolución. Entonces imagínate todo lo que no ha pasado por ahí, cómo la música se ha convertido también en un asset impresionante para el desarrollo tecnológico y cómo hoy no podríamos concebir la evolución del mundo sin tecnología. Gracias por la oportunidad de poder platicar con tu audiencia y también de que nos lean en Open Vision. Muchas gracias, Arturo, y nos vemos para la próxima. Vamos a corte. Luego. Muchas gracias. Por hoy terminamos el episodio 4 de Open Vision, temático, la importancia de la música en la economía. Hay una frase que los invito a reflexionar. Si podemos resumir qué ha hecho la música por ti, ¿usted qué ha hecho por la música? Sintonícenos en Radio Fórmula Monterrey, véanos los sábados al mediodía y síguenos en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision, Radio Podcast, con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales. Todos los derechos reservados.